Amadas hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con gozo, paz a vosotras. Es para mí un placer, hermanas, estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es Rachel Cruz y me congrego en el Distrito 4. Y bueno, hermanas, las invito a que también ustedes compartan ahí en el chat desde dónde nos están acompañando y si tienen algún comentario acerca del tema, también lo puedan realizar. La lección que hoy vamos a ver, hermanas, se titula Lectura de la Palabra, una práctica vital. Pero antes de dar inicio, hermanas, quiero que me acompañen a poner este momento en manos de nuestro Dios, para que Él con su Santo Espíritu nos acompañe. Inclinen su rostro, hermanas, y acompáñenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, que habitas en lo profundo de los cielos. Señor Dios, en esta tarde te bendecimos y alabamos tu nombre porque eres bueno, Señor, porque provees siempre, Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas. Señor, quiero rogarte que tú nos bendigas, Señor, que tú el día de hoy con tu Santo Espíritu nos acompañes, Señor, para que podamos escudriñar tu palabra y para que seamos guiadas por ti. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a cada una de mis hermanas que están escuchando esta lección. Te lo ruego todo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Bien, hermanas, como les comentaba, la lección que hoy vamos a compartir es la lección que se titula Lectura de la Palabra, una práctica vital. Y nuestra lectura base, hermanas, se encuentra en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Si gustan abrir su escritura para comprobar y también pueden leerlo aquí en la pantalla. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es una hermosa porción bíblica, hermanos, que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. Él instruye a su discípulo, el amado Timoteo, a seguir firme en la palabra, a no desviarse de esas enseñanzas que él había recibido de su madre y su abuela, Loida y Eunice. Y pues seguramente también de las enseñanzas que el apóstol Pablo había prodigado para Timoteo. El propósito de nuestra lección, hermanas, es reflexionar en la importancia de leer y conocer las Escrituras, para obtener sabiduría, conocer la salvación, vivir en santidad y discipular a los demás. Quiera Dios, hermanas, que al finalizar esta lección podamos nosotras llevar una reflexión en nuestro corazón de la importancia que es leer las Escrituras y de todos estos beneficios que podemos obtener al leerla. Hermanas, les comento que en un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, publicado en la revista de Ciencias Sociales y Medicina, se concluye que leer tiene muchos beneficios para la salud y se comprueba científicamente cuáles son estos beneficios. Primero, hermanas, leer puede aumentar nuestra vida útil. Es decir, hermanas, que cuando nosotros leemos, estamos trabajando nuestras neuronas, nuestro cerebro, y si nuestra vida útil o de independencia podría ser cierta cantidad de años, si nosotros leemos libros podemos aumentar esas capacidades intelectuales y cognitivas que tenemos. También, hermanas, leer reduce el estrés.
Fíjense qué importante, leer reduce el estrés. Muchas de nosotras en ocasiones nos sentimos estresadas. Bueno, hermanas, pues científicamente está comprobado que si leemos podemos controlar ese estrés. También frena el deterioro cognitivo. Es decir, que nuestras neuronas hermanas permanecen vivas por más tiempo y también obviamente con calidad. Retrasa la demencia senil. Tarde o temprano, hermanos, la vejez llega a nosotros y pues van apareciendo esos momentos de demencia en que ya no podemos recordar como cuando éramos niños. Bueno, pues leer, hermanas, retrasa este episodio natural en nuestra vida. Evita el Alzheimer, hermanas. Fíjense qué importante. Decía un maestro que cuando nosotros introducimos información a nuestro cerebro, a nuestra mente y sobre todo a través de la lectura, es como si nuestro cerebro se fuera llenando de cicatrices y eso hace que nuestro cerebro no envejezca y no padezca esta enfermedad. También, hermanas, leer mejora la conciliación del sueño. Así que ya saben, hermanas, si están preocupadas y angustiadas, es importante leer para poder descansar tranquilamente porque eso nos va a relajar nuestra mente porque vamos a olvidar quizá nuestras preocupaciones por un momento y vamos a poder conciliar el sueño. También, hermanas, leer mejora las relaciones sociales. Y esto pues es lógico, ¿verdad? Cuando leemos tenemos más conocimiento, tenemos temas de conversación, tenemos aprendizajes, nos podemos relacionar mejor con las personas porque quizá podamos comunicar mejor nuestras ideas. Y también nos hace más inteligentes por el conocimiento que adquirimos al leer pues todo tipo de libros. Entonces, hermanas, los beneficios de leer son bastantes. Y por si esto fuera poco, hermanas, pues esto está hablando de leer cualquier tipo de literatura, pero los beneficios de leer la palabra de Dios son mucho mayores. Más adelante los vamos a ver, hermanas. Y bueno, hermanas, yo supongo que el apóstol Pablo no había realizado una investigación científica referente a los beneficios que trae leer la palabra, pero estoy segura, hermanas, que él en su vida experimentó los beneficios de conocer la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanas, recordemos que él, como todos los judíos, pues tenían ciertos métodos de aprendizaje. En la antigüedad, hermanas, los judíos basaban su método de enseñanza en la repetición y memorización de los mandatos y preceptos de nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanas, cuando en el Antiguo Testamento Dios les da los mandatos y les dice, estos los vas a repetir a tus hijos andando por el camino, en las casas, etcétera? En todo momento vas a repetirlos para que los memoricen y los tengan presentes en su corazón. Entonces, este era un método que utilizaban los judíos en la antigüedad. Después del exilio, hermanas, en el año 70 aproximadamente, después del exilio surgieron las casas de estudio, Bet Hamidrash, así se llamaban, y que significa lugar de escribir o lugar de estudio. Esto porque recuerden que pues ellos ya no tenían el templo donde se congregaban, entonces implementaron dentro de los hogares estos espacios para escudriñar la palabra de nuestro Dios, para meditar en sus preceptos, para analizar los preceptos y los mandamientos de nuestro Dios. Y surgieron estas casas que nosotros conocemos comúnmente como sinagogas o casas o lugares de estudio. Y bueno, hermanas, esto es simplemente como un recordatorio de la historia de los judíos, pero a mí me parece que hay algunos puntos importantes y los subrayé o los puse en negrita, hermanos. Primero que nada, los beneficios de leer la palabra de nuestro Dios. Aparte de los que ya vimos del simple hecho de leer, vamos a ver ahorita algunos más. Pero leer, hermanas, es importante. Leer la palabra de nuestro Dios es mucho más importante. Y aquí, hermanas, también
seleccioné la palabra repetición y memorización, porque en muchas ocasiones, hermanas, lo que nosotros hacemos es leer simplemente como un hábito o simplemente como una disciplina, pero olvidamos, hermanas, repetirlo. Entonces, como una sugerencia, hermanas, o algo que a mí me ha funcionado, es leer la palabra en voz alta, porque es como que tu cerebro la puede escuchar, es decir, que implementas todos tus sentidos, tu voz la repite, tu oído la escucha, tu mente la memoriza, y entonces hay una mayor comprensión de la palabra de esta forma, a que si simplemente la lees sin tomar sentido de lo que estás leyendo. Pero cuando nosotros escuchamos lo que estamos leyendo, es como que nuestro cerebro pone más atención a cada detalle. Y eso es muy importante. También la memorización, hermanas, porque en determinado momento, cuando nosotras no podamos leer o no tengamos el acceso a la escritura en el momento que lo requiramos, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón grabados los mandatos de nuestro Dios, esos pasajes que nos van a alentar en los momentos difíciles, que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas. Por eso me parecen importantes estas palabras, hermanas. Y también un lugar para escribir, era como se llamaban las casas, y creo que es importante, hermanas, que nosotros también tomemos tiempo para escribir la palabra. No sé cuántas de ustedes practiquen esto, hermanas, pero escribir la palabra de Dios nos hace tomar atención a pequeñas frases, a aspectos que no tomamos cuando simplemente estamos leyendo. Las invito, hermanas, a que ustedes también puedan realizar esta práctica de escribir. Nos va a ayudar muchísimo porque vamos a comprenderla, vamos a memorizarla y nuestro estudio va a ser más completo. También, hermanas, las invito a que tengan un lugar de estudio. Ahora con la pandemia nuestros hogares se volvieron en sinagogas, porque es aquí donde estudiamos la palabra, donde buscamos un espacio para meditar, para estudiar. Y bueno, hermanas, que esa práctica, aunque la pandemia termine, no se pierda, sino que en nuestro hogar haya un lugar de estudio. Dediquemos un espacio para leer la palabra de nuestro Dios. Dediquemos un tiempo para leer esa palabra. Continuamos, hermanas, y siguiendo con el apóstol Pablo, pues él seguramente fue instruido en una de estas casas de estudio, porque en Hechos 22:3, hermanas, ahí nos dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro, y dice que estrictamente conforme a la ley de sus padres. Es decir, hermanas, que cuando nosotros en la práctica, en esta disciplina de la lectura de la palabra, nosotros también tenemos que ser un poco estrictas, hermanas. No, él no se está refiriendo a eso, él está hablando del apego que había tenido a la palabra, pero pienso que en nuestra disciplina tenemos también que ser estrictas, hermanas, y formarnos un hábito estrictamente para leer la palabra de nuestro Dios. Y bueno, también podemos tomar el ejemplo de él, ¿verdad? Que dice que estrictamente conforme a la ley de sus padres. Es decir, que cuando nosotras leamos la palabra, hermanas, tenemos que tener el pensamiento de lo que viene ahí es la palabra de Dios y que tenemos que estar apegadas a eso, a ese, a ese conocimiento, aun cuando en ocasiones no me guste lo que dice o no me convenga a mis propios intereses. Pero la palabra de Dios es perfecta. Entonces, aun cuando a nosotros no nos parezca o no nos acomode, por decirlo así, tenemos que entender que es la voluntad de Dios para nosotros. Dice el apóstol Pablo que él también fue celosamente enseñado en las cosas de nuestro Dios, que ese celo le consumía. ¿Y por qué menciono esto, hermanas? Porque en muchas ocasiones nuestro conocimiento de la palabra es mucho, pero es mero conocimiento, porque no nos ha llevado a acciones o
a un cambio interior en nuestra vida. Y esto sucedía con el apóstol Pablo. Él tenía mucho conocimiento, estrictamente había sido enseñado en los mandatos de nuestro Dios. Era muy celoso, pero malentendía la palabra de nuestro Dios. Y entonces la lectura de la palabra, hermanas, no solo debe ser eso, la búsqueda de conocimiento. La lectura de la palabra debe ser la búsqueda de un encuentro personal con el Señor. Si no, nos va a pasar lo que al apóstol Pablo, que tenía mucho conocimiento, pero que el Dios del cual hablaba la escritura no era el que él conocía, era un Dios desconocido para él, porque él estaba malentendiendo, malinterpretando los mandatos de nuestro Dios. Y entonces, hermanas, la lectura de la palabra, cuando nosotros vayamos a leer, tenemos que ir con la mentalidad de que no vamos a adquirir solamente conocimiento, que va a ser ese encuentro personal con nuestro Señor. Es como una cita, hermanas, con alguien que amamos, con alguien que nos cae bien, y entonces deseamos estar ahí para platicarle nuestras cosas, pero también para escuchar lo que nos quiere comentar. Y así debe ser la lectura de la palabra. Muchas de nosotras, hermanas, nos enfocamos en otra disciplina muy buena, que es la oración. Pero recordemos que en la oración nosotras estamos hablando. Y en la lectura de la palabra estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir. Y qué momento tan hermoso, hermanas, podemos experimentar cuando vamos a leer la palabra con esa mentalidad. Hoy voy a tener una cita con el Señor. Hoy le voy a escuchar. Hoy voy a saber lo que Él quiere para mi vida, lo que Él me quiere decir. Y eso, ir con esa mentalidad a la lectura de la palabra, hermanas, nos va a traer mucha bendición. Porque la Biblia, hermanas, es la fuente no solo de conocimiento, sino de la sabiduría de Dios. Es donde podemos entender el pensamiento de Dios, donde podemos comprender quién es Dios, qué piensa, qué siente, con respecto, por supuesto, también hacia nosotros. Entonces es la fuente de sabiduría, porque en los libros, hermanas, podemos encontrar conocimiento, pero únicamente en la palabra de Dios podemos encontrar la sabiduría, porque Él es la fuente de la sabiduría. Dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque Dios es sabiduría. No es que Dios tenga sabiduría, es que Dios es sabiduría. Igual que la palabra amor. No es que Dios dé amor, es que Dios es amor. Y solo a través de la escritura podemos conocerle y podemos impregnarnos de estas valiosas herramientas que son la sabiduría y el amor. Al leer la palabra, hermanas, debemos de pedir la guía del Espíritu Santo, pues de lo contrario podemos malinterpretar la escritura como lo hacía el apóstol Pablo. Él tenía mucho celo, hermanas, pero él estaba concibiendo a un Dios que la palabra no le había mostrado. Y entonces, hermanas, debemos, antes de leer la palabra, pedirle a Dios en oración que nos dé de su Santo Espíritu, que nos ayude a comprender. Quizá haya partes de la escritura, hermanas, que son difíciles de comprender, pero Dios en su infinito amor nos puede abrir el entendimiento y nos puede dar las herramientas para entender su mensaje. El apóstol Pablo, hermanos, había caído en soberbia y en un celo malentendido, aún a pesar de conocer la escritura. Por eso, hermanas, nosotras tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos evitar esto, hermanas? Llenarnos de conocimiento vano que infle nuestro ego y decir, yo tengo mucho conocimiento. Pues primero orando. Pedirle a Dios en humildad que Él nos guíe a la verdad que Él quiere contarnos. También, hermanas, despojándonos de toda soberbia y de conceptos preconcebidos. El apóstol Pablo tenía toda una vida de entender la escritura de una forma. Pero llegado el momento, hermanas, él tuvo que despojarse de esa soberbia y casi fue forzado por Cristo a despojarse de esa soberbia, fue humillado.
pero tuvo que quitarse todos esos conceptos equivocados para poder comprender el verdadero mensaje de la Escritura. Entonces, hermanas, yo las invito a que vayamos a la lectura de la palabra deseando encontrar al Señor de las Escrituras, a ese que cuando Pablo pudo tener un encuentro con él, no tuvo más palabras que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ahí comprendió él que todos los conceptos que él tenía estaban equivocados, que había un Cristo de amor, un Cristo redentor, un Cristo que le estaba buscando, y cuando encontró a Jesús, en ese momento él pudo decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Vayamos nosotras también a la lectura de la palabra, no por obligación o no porque, bueno, tengo que leer esto porque me lo encargaron en la escuela sabática o porque voy a dar clase a los niños, sino que sea un deleite, hermanas, para que cada verdad que nosotras encontremos podamos decirle a Cristo, ¿qué quieres que haga, Señor, con este pecado que estoy encontrando en mí, con este talento, con esta necesidad? ¿Qué debo hacer? Pablo, hermanas, en la cita que leímos, exhorta a Timoteo. Fíjense lo que dice en el verso 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Pablo le dice que persista. ¿Qué es persistir? Es permanecer firme y constante en ese conocimiento que él tenía, en ese conocimiento del Dios verdadero. Hermanas, Timoteo era un pastor, pero aún así él necesitó que alguien le exhortara y le dijera, Timoteo, hay muchas doctrinas, hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos, no te confundas, persiste en lo que has conocido, persiste en la palabra de Dios, sé fiel a eso, no te confundas. Hermanas, en la actualidad también existen muchos pensamientos y muchas filosofías y en muchas ocasiones casi que las compramos, hermanas, porque son tan sutiles y parecen tan buenas. Cuando, por ejemplo, alguien nos dice, nos habla de la igualdad, de, de la diversidad de género, cuando nos hablan de esas cosas de una forma tan elocuente y a veces tan convincente, hermanos, nosotros podemos caer en la tentación como Timoteo de no permanecer firmes en lo que dice la palabra. No importa cuántos argumentos tengan las personas para una doctrina o para una filosofía o para un pensamiento, si no están de acuerdo a la palabra de Dios, no son verdaderos. Nosotros conocemos la palabra, por eso es tan importante, hermanas, que leamos la palabra, porque es ahí donde podemos encontrar las verdades bíblicas. Y luego de tener ese conocimiento, permanecer en él. No importa, hermanas, que la tentación o lo que nos estén contando sea tan apetecible a la mente, al pensamiento, tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Sobre todo Timoteo, que dice que lo había recibido desde la niñez a través de su madre y su abuela. Pablo, hermanas, les menciona a Timoteo razones básicas sobre por qué debe conocer la Escritura. Y estas razones, hermanas, hoy quiero que meditemos un poquito en ellas, porque son muy vastas y muy profundas. Pero primero que nada, hermanas, si leer trae beneficio a nuestra mente, a nuestras neuronas, las razones para leer la palabra, hermanas, son superiores. Primero porque, como ya vimos, obtenemos sabiduría, de la fuente de la sabiduría que es Dios. No hay otra forma, hermanas, de ser sabias, de conocer el bien y el mal, sino es a través de la Escritura. Entonces, leamos la Escritura, hermanas. Si queremos ser sabias en todos nuestros caminos y obtener estos beneficios, leamos la Escritura. También, hermanas,
a través de la Escritura y por lo cual el apóstol le insiste a Timoteo que persista en ello, es porque solo en la Escritura podemos conocer y comprender la salvación. El más grande mensaje, hermanas, de la Escritura es la salvación que Dios tiene provista para el ser humano. Y es lo más valioso que podemos encontrar. A través de Cristo Dios quiere salvarnos. Pero eso, hermanas, solo lo podemos conocer y comprender leyendo la Escritura. Cuando alguien nos predica es porque lo leyó en la Escritura, porque ahí encontró esta verdad grandiosa de que Dios nos ama, de que Dios tiene el plan para redimirnos en Cristo Jesús, de que nos cuida, de que nos alimenta, de que nos sustenta. Pero la salvación, hermanas, solo la podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Dice un texto, la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque es como puede nacer la fe en cada uno de nosotras, hermanas, escuchando la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Y yo me imagino como cuando Dios inspiró vida en Adán, cuando sopló con su hálito de vida, así con su Santo Espíritu, hermanas, Él inspiró la palabra en los santos hombres de Dios para escribirla. Y bueno, hermanas, si fue inspirada por Dios, es que viene de Dios, es que tiene poder para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestras intenciones. Por supuesto, a través de Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús. Pero el escuchar la palabra es lo que nos va a producir la fe. Porque es algo, hermanas, diferente. Podemos leer muchos libros, historias, cuentos, novelas que nos van a impactar. Pero la palabra de Dios, hermanas, es otra cosa. Porque eso que produce en nosotras cuando leemos, hermanas. De verdad, si usted no lo ha experimentado, yo la invito a que lo experimente, a que lea la palabra, hermanas, y es como si te estuviera hablando Dios. Es como que algo aquí dentro de nosotros es algo inexplicable, como que si se constriñen nuestras entrañas, nuestro corazón, y podemos sentir emociones que nos produce saber que Dios nos ama, que cuando leemos, hermanas, del poder de Dios, de las maravillas de Dios, del amor de Dios, eso es algo que nos alimenta de tal forma el interior, hermanas, que de verdad, solo experimentándolo es como lo podemos comprender. También Pablo le dice a Timoteo, hermanas, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Timoteo, hermanas, como ya les comenté, era un pastor. Y la palabra de Dios, la escritura, debía ser la fuente de su instrucción. Es decir, hermanas, cuando él iba a enseñar a sus ovejas, cuando iba a redarguir a sus ovejas, cuando iba a amonestar a sus ovejas, la palabra de Dios tenía que ser el centro de todo eso. Por eso es tan importante, hermanas, que cuando nosotros querramos enseñar a alguien más, lo hagamos con la palabra. Porque en ocasiones, hermanas, queremos enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos, a los niños en la iglesia, con cuentos, con fábulas, que todo eso ayuda. Pero la palabra de Dios debe estar presente, hermanas, porque es la que nos enseña a tomar decisiones, a hacer lo correcto. Y si eso, hermanas, el apóstol exhortaba a Timoteo a realizarlo, hermanas, nosotros también somos exhortadas a que nuestra enseñanza a los demás, también nuestra base sea la palabra. En cualquiera de nuestros ministerios, hermanas, y como les decía, mayormente en nuestro hogar, con nosotras como madres, con los hijos, con los hermanos, con la familia, con el esposo, hermanas, con nosotras mismas. Si nosotras queremos aprender algo, tenemos que ir a la palabra.
La palabra dice que es útil para redarguir, es decir, para reprender, hermanas, para corregir, para enseñar lo que está incorrecto, tanto en nuestra persona, hermanas, porque les decía ahorita que cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos pues que a Dios le ofende cierta actitud que estamos teniendo, realmente la palabra nos está redarguyendo, hermanas, está poniendo el dedo en la llaga, está reprendiéndonos. Dice, en nuestro papel discipulador, la palabra debe ser la base. Debemos combatir con ella las falsas doctrinas. No podemos ir a decirle a alguien, estás haciendo algo incorrecto por nuestra propia boca, hermanas. Tenemos que decírselo con la palabra. La palabra nos redarguye, la palabra nos muestra ese pecado, tanto de nosotros como del ser humano. Tiene esa virtud, la palabra de nuestro Dios, hermanas, de mostrarnos en lo que ofende a Dios, lo que de nuestra persona está ofendiendo a Dios. Pero la palabra, hermanos, no solo se queda ahí, no solo te muestra el pecado, dice que también es útil para corregir. Es decir, para limpiar, para darle vuelta, podríamos decir, a ese episodio, a ese evento que estamos viviendo incorrecto, a esa actitud, para convertirla en algo bueno, para corregir lo que está descompuesto, lo que está equivocado. Entonces, hermanas, si nosotras queremos mejorar nuestra vida o la de alguien más, tenemos que corregirlo con la palabra. Corregir es como cuando algo está fuera del renglón, por decirlo así, o la letra está mal escrita. ¿Qué hacemos, hermanas? Le borramos y la escribimos correctamente. Pues eso hace la palabra en nosotros. Primero nos muestra que está fuera del lugar y luego nos enseña cómo corregirlo. Porque Dios es tan maravilloso, hermanas, que no solo nos dice qué es lo que le ofende, nos dice qué es lo que debemos hacer para dejar de ofender. Por eso cuando un ser humano empieza a leer la palabra, hermanos, trae mucho beneficio a su vida, porque es como estarte viendo en un espejo y decir, tengo una imperfección en mi cabello, voy a acomodarla. Tengo una imperfección en mi vida espiritual, voy a corregirla. La palabra de Dios, hermanas, también nos instruye en justicia. Nos habla del carácter santo de Dios, de su perfección, de lo que a Él le agrada, de lo que Él nos soporta, pero nos instruye para nosotros parecernos a Dios, para tener el mismo carácter santo de Dios. Aquí viene la guía, hermanos, de todo lo que debemos hacer, de todo lo que es correcto. Cuando nosotras tengamos dudas, hermanas, acerca de si cierta acción o cierta decisión es correcta e incorrecta, vayamos a la palabra. Ahí podemos encontrar, hermanas, instrucción para todas las áreas de nuestra vida. Incluso, hermanas, en nuestras relaciones sexuales, en nuestra sexualidad. Ahora que hay tanta confusión en el mundo acerca de la sexualidad, la palabra es muy clara. Ahí podemos encontrar lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Que quizá a nosotros no nos agrade, pero la palabra nos instruye. Dios, yo creo que cuando nuestro Señor nos pida cuentas, hermanas, no podemos decir, es que nunca me dijiste, Señor, que era lo que te molestaba, que era lo que no te agradaba, porque aquí está el manual. En la palabra de Dios, Él nos deja cada instrucción de lo que es correcto e incorrecto. Él nos da esa sabiduría para actuar con justicia ante una necesidad humana, con justicia ante un problema, ante cualquier situación. Además, hermanas, la palabra de Dios tiene un propósito, que es la perfección del ser humano. Dios, hermanas, nos dio su palabra no para tener, como ya dijimos, un conocimiento, sino porque Él busca algo
bueno para nosotros, es decir, para perfeccionarnos. Dice el apóstol en el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, hermanas, por el cual Dios nos deja por escrito su palabra, para perfeccionarnos, para acercarnos más a Él, para que, como dice la Escritura, cada día vayamos creciendo hasta llegar a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo, que cada día nos parezcamos más a Él, que cada día seamos más espirituales. Por eso es tan importante, hermanas, leer la palabra, porque si no leemos la palabra, nuestra vida espiritual no va a crecer nuestra vida carnal, pero nuestra vida espiritual es la que debe ir creciendo cada día. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Dios con este hermoso manual, hermanas, nos prepara para toda buena obra. Y dice enteramente, no solo una fracción de nosotros, sino que enteramente, hermanos, estemos preparados para realizar buenas obras, para hacer lo correcto, a través del conocimiento y de la sabiduría que obtenemos con la palabra de nuestro Dios. Si ven ustedes, hermanas, son grandes beneficios y son grandes razones por las cuales el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Creo que también esa exhortación es para nosotras, hermanas. Hay muchos beneficios. Trae mucha salud mental a nuestras vidas, pero también emocional y también con nuestras relaciones familiares, en nuestro hogar, hermanos. Cuando leemos la palabra, cuando la palabra de Dios está presente, hay bendición. Créamelo, se lo digo por experiencia. Veamos algunas reflexiones y desafíos. La palabra de Dios es el alimento del alma. Ya vimos que es importante, decía nuestro título, es vital. Como es vital comer para nosotros, hermanas, tomar agua, así también lo es para nuestra vida espiritual leer la palabra. Si ya vimos todo esto, hermanos, la pregunta sería, ¿qué tan nutrido está mi corazón de la palabra? ¿Cómo estamos en ese aspecto, hermanos? ¿Leemos la palabra? ¿Estamos robustas de la palabra? ¿O tenemos una anemia espiritual? Creo que aquí la reflexión es personal, hermanos. Y no solo para decir, no, pues yo estoy muriéndome de hambre porque no he leído la palabra, de hambre espiritual. Sino qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esa necesidad que tenemos? Y si alguna de nosotras se encuentra satisfecha con la lectura de la palabra, creo que siempre hay una oportunidad para mejorar, para compartir con otros también ese hermoso hábito, para influir en las demás personas para que también lo realicen. ¿Cuánto tiempo dedico a esta hermosa disciplina de la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Fíjese, hermanas, a dormir dedicamos por lo menos 8 horas y es vital dormir. Alimentarnos pues 3 veces al día y es vital alimentarnos. A tomar agua, quizá 2 litros de agua y es vital hacerlo. Todo lo ponemos en medidas. Si tomamos la medida del tiempo que dedicamos a leer la palabra, hermanos, ¿cuánto tiempo es? Cada una de nosotros lo conoce, pero de verdad, hermanas, analicemos si ese tiempo es suficiente como para estar vivas o quizá estemos muriendo espiritualmente porque no estamos tomando tiempo para hacerlo. Las invito, hermanas, a tomar tiempo. No solo ustedes, sino también para que tomen tiempo para que lo haga su familia. Porque la siguiente pregunta es, ¿qué método de enseñanza de la palabra utilizo con mis hijos? ¿Qué método utilizamos, hermanas? Quizá usted me pueda decir, hermana, pues en mi hogar se lee la palabra de Dios antes de dormir todos los días, religiosamente antes de dormir. Quizá alguien diga, pues nosotros lo hacemos en la mañana, al mediodía. Leemos un capítulo. Al año leemos
toda la Biblia. Son diferentes métodos. ¿Cuál es el que el que estamos utilizando en nuestros hogares, con sus hijos? Recordemos que nuestro Dios le dio instrucción a su pueblo de repetirlas, de estarles recordando a sus hijos. Cuán importante, hermanas, es que nosotros tomemos el tiempo, las acciones necesarias para que nuestra familia pueda tener acceso a la lectura de la palabra. Es triste, hermanas, que algunos niños y algunos jóvenes no tienen una Biblia, no la portan para ir al templo. Entonces es de esperarse que en su casa tampoco tengan la lectura de la palabra, y eso es muy triste, porque son personas que están perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Les quiero compartir, hermanas, que quien me influyó para que yo leyera la palabra fue mi padre. En mi casa, cuando yo era niña, él me instruyó, hermanas, en esta disciplina. Yo recuerdo que a las 6 de la tarde teníamos que leer la escritura, todos. Fue una oportunidad que tomé y aproveché, de la cual me siento muy bendecida. Y el método que utilizaba mi papá, hermanas, era de que vamos a leer la palabra. Y entonces yo podía elegir la porción que yo quisiera y leer. Pero de cuando en vez él volteaba, porque él también estaba leyendo la palabra. O sea que con el ejemplo me estaba instruyendo. Y volteaba y me decía, ¿qué estás leyendo? Léelo en voz alta. Luego me decía, ¿qué entiendes acerca de este versículo? Me ponía en ocasiones 3, hermanas, 3 versículos, no era mucho. Pero trataba de que yo explicara lo que entendía acerca de la palabra. Es decir, era un método en el cual no solo se leía, sino se escudriñaba, se meditaba y había un acto de comprensión del texto. Esto me ha servido muchísimo, hermanas, hasta la actualidad. El leer la palabra y tratar de preguntarme por qué Dios estaba diciendo eso, a quién se lo estaba diciendo, quién lo estaba escribiendo, quién estaba contestando, qué estaba sucediendo. Es decir, viendo el contexto, podríamos decirlo hoy. Pero cuando yo era niña, yo no sabía que eso era ver el contexto. Simplemente yo analizaba. Y fue un método tan sencillo, pero que ha traído mucha bendición. ¿Cuál es el que usted está utilizando con sus hijos? Para iniciar, hermanas, tiene que ser el ejemplo. Si nuestros hijos, si nuestro esposo no nos ve leyendo la palabra, pues estamos dando mal ejemplo. Entonces, hermanas, tomemos conciencia de qué podemos hacer para mejorar en este aspecto. Hermana, la siguiente pregunta. ¿Usted ya se encontró con el Dios de las Escrituras? Cuando usted lee, hermanas, puede comprender la grandeza de ese Dios. Y es que se me constriñe el corazón de solo pensar. Cómo el ser más grande que existe, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, ese que yo contemplo su grandeza, hermanas, cuando puedo ver en las noticias o en un video que se descubre otro planeta y la grandeza del universo, hermanas. El contemplar las estrellas, los planetas, el cielo, el sol, la naturaleza misma, hermanas. Al contemplar toda esa grandeza y saber que hay un creador de todo eso y que ese Dios me quiere hablar a mí a través de la escritura, que dejó toda su grandeza y tomó tiempo para hablarle a esos hombres a través de su espíritu y manifestar en la escritura su pensamiento para que yo, tan pequeña como soy, pueda conocer quién es Él. ¿No le parece maravilloso, hermano? Usted ya se encontró con ese Dios que la ama, con ese Dios que envió a su Hijo a morir por usted, pero con ese Dios que también quiere fidelidad, que también quiere entrega, que también quiere servicio.
Si es así, hermanas, si usted ya lo encontró, ya le preguntó, como Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que lleve mi vida? ¿Qué hago con este conocimiento? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo disipulo? ¿Cómo vivo este conocimiento tan grande que tú me has dado? Seguramente, hermanas, Dios tiene un propósito para cada una de ustedes y para mí también. Y quizá el propósito de la salvación es para todos, pero hay planes específicos que Dios tiene para cada una de nosotras. En un liderazgo, en un servicio, en cualquier cosa que Él quiera que nosotras le sirvamos, hermanas, nosotros tenemos que estar dispuestas a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el manual está aquí, hermanas. Tenemos la instrucción para hacerlo. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanas, yo las invito a que leamos la conclusión y que, como dice aquí, valoremos la enorme oportunidad que Dios nos da de conocerle a través de las Escrituras. Quiera Dios, hermanas, que cada una de nosotros encontremos en la palabra el propósito de Dios para mi vida, el propósito que Dios tiene para su vida. Y los planes de Dios, hermanas, son perfectos y son buenos. Dios nos ama y tiene planes buenos para nosotros. Y como dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios tuvo un propósito al escribir su palabra, que le conozcamos, que tengamos una experiencia personal con Él, una experiencia de amor, una experiencia de comunión con el Creador del universo que ahora es nuestro Padre. Quiera Dios, hermanas, que ese conocimiento no vuelva a Dios vacío, sino que vaya lleno de buenas obras, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para toda obra. Estás preparado para toda buena obra a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que quiera Dios, hermanas, que podamos agradar a nuestro Dios y su palabra sea prosperada en aquello para la cual la envió, para salvarnos, para bendecirnos, para redimirnos, a través de la fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios las bendiga, hermanas. Paz a vosotros.